Muy buenas tardes, jóvenes. Nos, pues comenzamos con la guía número 6 de Matemática 1. Eh, el tema aquí a tratar son los vectores, desde la parte del punto de vista analítico, o sea, numérico. Aquí tenemos primero los conocimientos previos, ¿verdad? Para orientarnos y ubicarnos un poco en lo que es un vector, ¿verdad? Que tiene dirección y longitud. Tiene un punto inicial, un punto final, cómo se denota, cómo se menciona, se nombra, lo que es un vector unitario, ¿verdad? Vectores, cómo puede cambiar la dirección, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, cambian el orden de las letras, ¿verdad? Del vector negativo AB es igual al vector BA. Cuando son paralelos, cuando son perpendiculares, cuando un vector es cero. Todo esto es para ponernos en contexto, ¿verdad? Este tema se va a tratar a profundidad, específicamente en la parte gráfica, en la clase de física elemental. Los componentes de los vectores, ¿verdad? Mencionarlo, ¿verdad? Que si hablamos en el plano cartesiano, pues va a tener dos componentes, la componente X y la componente Y. Que en este caso, si hablamos del vector A, su componente es A1 y A2. Esta es la componente X y esta es la componente Y. Todo esto es teoría, ¿verdad? Existirá también la forma matricial. Cuando dos vectores son iguales, o sea, para que dos vectores sean iguales, su primer componente debe ser igual a la otra componente y su segunda componente igual a la segunda componente. En este caso, se dice que estos dos vectores son iguales en sus componentes, significa que 3x va a ser igual a 9. Aquí está, se despeja, x igual a negativo 3 y que 8 es igual a 4y, entonces y igual a 2. Aquí está en la respuesta, ¿verdad? Despejando. Para encontrar la magnitud, si tengo las componentes, aquí está, estas dos barritas significan magnitud o distancia, ¿verdad? Tamaño que tiene un vector, se saca la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esto está estrictamente relacionado con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Si ustedes observan aquí, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si tengo esta componente, o sea, esta distancia, y tengo esta distancia, con el teorema de Pitágoras, encuentro esta distancia, que es lo que en un triángulo sería la hipotenusa. Eso es lo mismo que se aplica aquí, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, están estrictamente relacionados. Aquí también, ¿verdad? Calcule la magnitud del vector AB y me dan las componentes. Entonces, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, 4 más 9, que son 13. Raíz cuadrada de 13. Todo esto, repito, es teoría eh, que debemos de recordar, bueno, en este caso ver para podernos ubicar un poquito. Encuentre la forma matricial, entonces aquí ya tenemos un poquito más compleja la fórmula, entonces sacamos primero la magnitud, luego esa magnitud se relaciona con la componente, entonces en este caso como la componente era negativo 1, eso va a ir arriba y la magnitud abajo. Y aquí está la componente 2 y la magnitud raíz cuadrada de 5, entonces 2 sobre raíz cuadrada de 5. Coordenadas y componentes, pues esta es la parte que ya vamos a, antes de entrar al tema en sí que nos interesa, ¿verdad? Tengo dos vectores. Aquí está el vector A y el vector B. Tiene componente A1, A2, B1, B2. Se restan para encontrar la distancia del vector A al vector B. Se restan las componentes B1 menos A1 y B2 menos A2. Eso para obtener las coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A y el vector B. A 2 le voy a restar negativo 3 si es de A a B, perdón, de B a A o viceversa, de A a B. Aquí lo tenemos. Entonces, a negativo 3 le resto 2, o sea, a la segunda componente le resto la primera. Y luego a 5 le resto negativo 1. Aquí lo tenemos los resultados. Y luego de obtener las componentes, se saca la magnitud. Y ahí obtenemos en ambos casos, porque aquí se sacó de A a B y de B a A, y en ambos se obtiene que son raíz cuadrada de 61. Ok, aquí lo está descrito, todo lo anterior es teoría de apoyo para poner en contexto el tema que a continuación vamos a ver. Este es el tema al cual vamos a tratar, del cual ustedes van a resolver ejercicio. Producto interno.
dos vectores A y B. También se conoce como producto punto. Entonces, se va a expresar de esta forma, A punto B, o sea, A por B. Se saca no sé, si se tiene la magnitud del vector A y la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se forma entre esos dos vectores. Si el vector A es igual a 0 o el vector B es igual a 0, el producto punto va a ser igual a 0, ¿verdad? Aquí tenemos hay unos valores, ¿verdad? De ángulos especiales que podemos recordar. Y como hablamos solo de coseno, entonces es la que estamos aquí para recordar. Vamos al primer ejemplo. Encuentra el producto punto de A y B, A por B. Entonces me dan aquí la gráfica. Aquí me dan la gráfica, me dicen que el vector A tiene una magnitud de 2 y el vector B tiene una magnitud de 3 y el ángulo entre ellos es 60 grados. Entonces, ¿qué se hace? La magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, 2 por 3 por coseno de 60. Buscamos el coseno de 60 y es 1/2. Al resolver esto nos queda igual a 3. Significa que el producto punto de esos dos vectores es igual a 3. Ok, aquí pues si el ángulo es 90 grados significa que los vectores son perpendiculares, ¿verdad? Y si son perpendiculares el producto punto va a ser igual a 0. Aquí son casos, ¿verdad? Si el producto punto, si el ángulo está entre 0 y 90, el producto punto va a ser positivo. Si el ángulo es igual a 90 grados va a ser igual a 0, el producto punto. Y si está entre 90 y 180, el producto punto va a ser negativo. Entonces de aquí tenemos más resumen, más formulitas que se pueden dar. A por B es igual a B por A. A por A es como sacar la magnitud del vector A al cuadrado. Y esta que es un poquito más compleja, ¿verdad? Que no nos va a avanzar mucho. Se puede expresar el producto punto por componentes. Decíamos, el vector A tiene componente A1, A2. El vector B tiene componente B1, B2. Entonces, el producto punto, vean que aquí es otra forma, va a ser A1 por B1 más A2 por B2. O sea, la multiplicación de las primeras componentes más la multiplicación de las segundas componentes. Esta es otra forma de obtener el producto punto. Aquí lo obteníamos con las magnitudes y el ángulo entre ellos. Aquí lo que lo estamos trabajando son con las componentes. Entonces vamos a este ejemplo. Sea el vector A 1, negativo 3 y el vector B 2,4. Obtenga el producto punto, o sea, A por B. ¿Qué hacemos? 1 por 2, aquí está, más negativo 3 por 4, que aquí está. Aquí me va a dar 2 y aquí me va a dar negativo 12, respuesta negativo 10. Este ejemplo le ayudará a trabajar los ejercicios que vienen al final de la guía, exactamente el 1.31. Entonces, guiándose de este ejemplo, usted va a trabajar este ejercicio. Perpendicularidad y producto interno o producto punto. ¿Verdad? Encuentre las parejas de A y B, o sea, del vector A y del vector B, donde sean perpendiculares. Y me dan dos parejas, ¿verdad? Una para aquí, el segundo ejemplo es este, el tercer ejemplo es este y el producto es este. Como me lo dan por componentes, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar la primera componente con la primera más la segunda con la segunda. Ver si ese producto da igual a 0 significa que los vectores son perpendiculares. Entonces aquí hacen el primer ejemplo, el ejemplo A, lo resuelven y les da negativo 1. Negativo 1 es distinto de 0, lo cual significa que no son perpendiculares. Aquí en el ejemplo B, A por B, se hacen los productos, me da igual a 0. Y hace la aclaración, como A es distinto de 0 y B es distinto de 0, significa que son perpendiculares. Repito, porque el producto interno o producto punto dio igual a 0, significa que estos dos vectores son perpendiculares. En el caso B, o sea, esto de aquí. Vamos al C, A por B, aquí están, 3 por 0 y 0 por menos 1 me da igual a 0. Y como los vectores, ambos vectores son diferentes de 0, son perpendiculares, ¿verdad? Porque el subproducto me da igual a 0. Y en el ejemplo D, A por B,
Se resuelve, me da igual a negativo 4, que es distinto de 0, lo que significa que no son perpendiculares. Por lo tanto, solo el ejemplo B y C son perpendiculares. Este ejemplo, que verán todo, le va a ayudar a trabajar los ejercicios 1.33. Luego tenemos aquí, sean A igual a estas componentes 2,3 y B estas componentes. Aquí hay un problema, no hay un valor, hay una variable y esa es la variable que usted debe de encontrar. Dice, encuéntrese el valor de x sabiendo que esos dos son perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Que su producto interno va a ser igual a 0. O sea, 2 por x más 3 por 6 va a ser igual a 0. Aquí está. 2 por x es 2x y 3 por 6 es 18. Esto se iguala a 0 y se resuelve. El 18, ¿verdad? Por transposición de términos pasa a restar y el 2 pasa a dividir. 18 negativo entre 2 da negativo 9. Significa que mi respuesta para que estos dos vectores sean perpendiculares significa que debe de ser igual a negativo 9. Esto le va a ayudar en el ejercicio 1.34. Aquí tenemos enlaces de apoyo para reforzar este tema. El ángulo formado por dos vectores. Ok, me dan aquí una formulita para poder encontrar el ángulo. Ojo, dice coseno del ángulo es igual a A por B, o sea, el producto punto o producto interno de esos dos vectores sobre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Me dan aquí el ejemplo, sean A y B dos vectores, me dan la magnitud del vector A, me dan la magnitud del vector B y me dan también el producto punto. El producto punto, recuerdan, lo vimos que lo podemos obtener de dos formas, ya sea con componentes o ya sea con la magnitud y el ángulo de cada magnitud de cada vector. Entonces aquí si no se lo dan hay que calcular. Encuentre el ángulo que esté entre 0 y 180. Solución. Coseno del ángulo es A por B, que ya lo tenemos aquí que es negativo 3, solo sustituimos. La magnitud del vector A que es 2, la magnitud del vector B que es 3, 2 por 3, ¿verdad? Entonces al simplificar esto me queda negativo 1 medio. ¿Cómo obtengo el ángulo? Yo lo que necesito es el ángulo, significa que este coseno lo tengo que eliminar. Para eliminar un coseno se aplica coseno inverso a ambos lados. Entonces, coseno inverso de negativo 1 medio me da igual a 120 grados. Esto solo se puede obtener fácilmente con la calculadora, utilizando, ¿verdad?, el coseno inverso, recordando que su calculadora debe de estar en grados. Este ejemplo le va a ayudar para trabajar el ejercicio 1.37. Entonces aquí tenemos los ejercicios que usted debe de realizar. Un placer y un gusto y que estén bien. Saludos.